Bienvenidos al Recuerdo del Imperio. Vamos a hablar de los incas, ¿no? Ellos supieron moverse a través de todo lo que es los Andes centrales. Tienes que saber moverte para poder acentuarte como un imperio. Recordemos que ellos no fueron un imperio, estaban escapando de tribus, estaban escapando y llegaron a Cusco, donde pudieron formarse como una nación. Estaban peleando con las personas, con las otras culturas que estaban cerca a lo que es el Cusco, y pudieron acentuarse y ya pudieron seguir avanzando, pudieron formarse como un imperio, pudieron derrotar a los chancas, que no es fácil derrotar a los chancas, son una tribu muy sanguinaria. Hemos visto cómo destripaban pieles. Sí habíamos escuchado sobre esta costumbre que tienen los chancas de más que todo exponer las pieles o básicamente cualquier cosa que puedan mostrar acerca de aquellos que habían derrotado. Claro, Sí, era un imperio bastante terrible. Sí, ellos mataban, pero era para infundir miedo, ¿no? Por algo todas las tribus aledañas no veían un chanca, ya no me corro, es un chanca, ¿no? ¿Por qué voy a estar ahí? Es un chanca, me puede matar en cualquier momento, tengo que huir. Es por eso que muchos escapaban de los chancas, porque tenían miedo, te destripaban terminando la pelea te destripaban, sacaban la piel. Eso no es bonito de ver, por eso los chancas tenían mucho miedo a los chancas, pero cuando llegó los incas, los derrotaron. Y al derrotarlos, y se cuenta ese mito, ¿no? De que de las piedras salieron personas, se transformaron, las piedras se revivieron y empezaron a atacar a los chancas, ¿no? Pero también se cuenta que eran personas que estaban tirando las piedras, ¿no? Y le caían los chancas, y ya no así pudieron derrotar a los chancas. Una estrategia todo bien organizada. Al final resulta que nadie se metía con ellos porque era en plan si vencieron a los chancas y ya los chancas eran así, ¿qué me harán ellos, no? Claro, ¿no? Porque si tú derrotas al que es el top, ya tú ya te vuelves, ya estás en la cima. ¿Quién se va a meter contigo si has derrotado a los chancas? ¿No? Pero a ver, bueno, si derrotas a los chancas, es que realmente los chancas también tienen una tradición, pues, no solamente podemos decir guerrera. No recuerdo bien si tenía una especie de división, pero ellos mismos, o sea, de todas maneras, vivían en una zona de altiplano, pero de alguna otra manera, como tú dices, influían miedo porque era su carácter, de guerrero. Pero vayamos también a la batalla que fueron prácticamente vencidos, porque es un antes y un después para ambas culturas, porque lo que se pensaba que era la cultura que podría influir miedo o podía dominar la zona sur andina, que eran los chancas, y sí era un reino, podríamos decir, o una cultura casi todavía debilitada del Cusco, pues no sabían cómo lidiar contra ellos, pues, y justo nace la figura de Cusiyupanqui, y de alguna otra manera los derrota, pero él no los derrota así con poco ejército, o sea, sí los derrota con poco ejército, pero como dices, es una estrategia. Lo que pasa es que claro, lo que pasa es que habían etnias que de alguna otra manera también estaban de alguna otra manera al tanto de los chancas, porque de todas maneras ya eran casi como los siguientes en caer. Entonces, prácticamente el Estado Inca, pues tuvo que de alguna otra manera hacer su ritual de reciprocidad con ellos, para que de alguna otra manera pudieran afianzar sus alianzas y pudieran derrotar a los chancas. Pero en el primer momento de esa batalla, recuerdo bien que lo cuentan, no recuerdo bien qué autor, pero lo cuentan que habían hecho una estrategia de que a las piedras los vistieron como guerreros. Pero de alguna otra manera eso parece un poco como cuento, digamos, porque lo que está pasando, claro, pero lo que estaba pasando era que alrededor estaban las etnias esperando, como una especie de anfiteatro, como, no sé, un partido de fútbol. Disculpa, Roosevelt, ¿podrías repetir? No, que por su zona está haciendo mucha bulla, parece. Ok, como decía, pues, prácticamente las etnias, sobre todo los aymaras, que fue una etnia que apoyó bastante a los incas, prácticamente fue la que de alguna otra manera
arrasó con el resto del ejército chanca y prácticamente los arrasó como tragando la tierra, digamos, porque al ser casi hipotéticamente vencidos los incas, de alguna otra manera ellos también pensaron que si son vencidos los incas, ellos van a ser los próximos. Entonces, Ya, algo así como los pueblos aymaras, podría decirse que consideraban a los incas como ese pueblo que va a estar en medio como para que no me ataquen a mí. No me claro, conviene que ellos sean derrotados. exacto. Claro, en sí el imperio para los pueblos aymaras, bueno, en este caso el reino inca para esa época, era simplemente una barrera natural entre su territorio, las zonas donde ellos habitaban, y lo que era territorio chanca. Es por eso que el apoyo al imperio se obtuvo porque, como ustedes dicen, o ganaba los incas o los chancas iban a terminar por arrasar con los demás imperios de atrás, que venían detrás de los incas, ya que se puede decir que el reino inca era el último que podría verdaderamente darle batalla a los chancas, y bueno, sin contar a las culturas que habitaban en la selva, quienes también a la larga pusieron mucha resistencia a los incas y incluso no llegaron a ser conquistados en muchos casos. Los incas se volvieron el último bastión. Si caían ellos, si caían los incas, los chancas ya tenían base libre, avanzaban, te destruían. Entonces, es por ese mismo miedo se unen todas las tribus con los incas y ya peleamos. Y es curioso que justamente así también cayeron los incas, porque todas esas tribus se juntaron también apoyando a los españoles y así se derrumbó también el imperio. Es curioso cómo los juegos de la vida, ¿no? Sí, la ironía, pero digamos que sí, habla, Janela. No, continúa. Bueno, claro, en esa parte ya podemos decir que es un poco global, o sea, bueno, aunque no tenemos mucho registro de los chancas, cómo fue el proceso de las batallas, como de repente ha habido batallas, pero solamente se comenta por los cronistas, que obviamente tuvieron prácticamente las fuentes más directas, pues ya que ellos les contaban a través de las oralidades. Claro, Y los cronistas, y claro, los cronistas pues lo registraban, pues, pero si nos damos cuenta es que el imperio de los incas, el imperio de Tahuantinsuyo, prácticamente la desmoronación fue todo un proceso también. O sea, si hablamos de los chancas, no sabemos cómo fue un proceso, pero fue prácticamente como un ratito. O como claro, digamos de que la victoria contra los chancas fue el detonante de lo que fue el imperio, pero en sí, chicos, que más o menos como una guía, quisiera preguntarles específicamente, ¿ya se llegó a determinar un origen de los incas o siguen siendo teorías todavía no confirmadas? Había escuchado de Garcilaso, pero ¿había alguien más? Sí, también en lo que es mitología no se ha considerado algo como real, alguna de esas mitologías, pero sí una de ellas ha sido la más aceptada, una más aceptada que la otra, que vendría a ser la de Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Acotando también a esta nueva explicación, ¿no? Esta explicación histórica que se les atribuye respecto al origen de cómo surge el imperio inca, ¿no? Que es referente a eso que mencionaban, a aquellas invasiones de otros pueblos, ¿no? Y bueno, en este caso de lo que es el pueblo de Taipicala, la cultura tiahuanaco. Ahora, con referente también a lo que estaban mencionando, em, cabe resaltar que esta forma de esta característica de miedo que ellos impartían, pues, ¿no? De esta característica de poder que tenían, es esa característica la principal, lo cual hace que ellos empiecen a lograr invadir y a pelear con otros pueblos y poder lograr expandirse y convertirse en ese imperio que era, ¿no? Claro, pero los incas tomaron la contra de los chancas. Si los chancas son violentos y todos los pueblos están en contra de ellos, ¿qué podemos hacer nosotros para ser diferentes a los chancas? ¿Cómo podemos conquistar nosotros? ¿Vamos a conquistar de manera violenta?
Es justamente la diferencia que hay con el Imperio Inca, ¿no? Ellos sí iban, te daban regalos, te daban cosas. Ya, mira, te estoy dando eso, te estoy dando mujeres, te dando beneficios. Solo te pido que te unas a mí. Te unes a mí, no peleamos, estamos en paz, no me das Sí, tus alas. y todo ello es gracias a lo que llamaba María Rostorowski, como ella lo consideraba, el ritual de la reciprocidad. En eso consistía. Claro. Claro, en eso bastante la consistencia. Se podría decir que parte del mito de cómo se vencen los chancas es una forma que tuvieron los incas de explicar ese momento, como igual su origen podría ser explicado según las dos versiones que se dan para el tema, incluida de Manco Cápac y Mama Oyo y el tema de los Sayar. ¿Alguien tiene información acerca de ese tema también? Bueno, yo todavía recuerdo esa leyenda que desde primaria nos enseñaba. Estoy seguro que a la gran mayoría nos enseñaba, sea si nos llamó la atención o no, pero siempre está presente esa leyenda, como también la a veces no tan famosa, pero sí está, la de los hermanos Ayar. Digo no tan famosa no porque, o sea, sí está difundida, pero digamos que no está muy bien, no muy mencionada, digamos. Lo menciona más lo de la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, que ha sido escrita por el Inca Garcilaso de la Vega. Aunque sí, como justamente si tú le preguntas a un niño, aquí, ¿cómo conoces a Manco Cápac? Te va a contar Mama Oyo, cómo llegaron al Cusco, la vara, pero no se van directamente a lo que es los hermanos Ayar, ¿no? De frente se van a lo que es Mama Oyo y Manco Cápac. Por eso él dice que el leyenda dice Mama Ocllo saliendo del lago Titicaca, dice, ¿no? Porque hay hacer una referencia, ¿no? Claro. Vamos viendo algunas últimas impresiones sobre este tema, el origen y el imperio inca y su desarrollo. Disculpa, no te escuché. ¿Alguna apreciación extra sobre este punto que estamos tratando ahora? Si no me equivoco, era de inicio y desarrollo del imperio. ¿Tendríamos algo más que decir cada uno? Bueno, podría mencionar que la leyenda del Inca Garcilaso de la Vega, pues, digo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ha sido de las más difundidas. Prácticamente el cacique, o curaca, cacique del virreinato, de Tucazuca, Pampamarca y Surimana, José Gabriel Condorcanqui, admiraba mucho esta historia sobre... Y ya que él, no es que leía, aunque algunas versiones dicen que leía, pero él escuchaba los comentarios reales y de alguna otra manera se influía sobre esta leyenda. Ahora también la de los hermanos Ayar no es como dicen, no es la más difundida, que digamos, o bueno, no es la más mencionada. Justamente la de los hermanos Ayar es como una secuencia de lo que como mencionó pues Roosevelt, como una secuencia de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Es increíble cómo es que se conectan a veces. Parece una coincidencia, pero prácticamente son dos versiones diferentes. Pero si nos vamos a la versión histórica, pues ellos salen, como dicen, pues del lago Titicaca, porque pertenecían al pueblo Puquina y decidieron fundar el Cusco, pero obviamente se encontraron con etnias, como el de los ayamarcas, que va a ser una etnia que prácticamente va a estar hasta el final de sus siglos en contra del Estado Inca. Claro, podríamos ya ir viendo sobre cómo se fueron del desarrollo de los incas, pero ahora que ya vamos terminando esta sección, ¿no? sección. ¿Alguien puede decir algo más? Bueno, mencionamos cuál es la siguiente sección que tenemos preparada. Para terminar, quisiera agregar que sí, es la parte más difundida es la de Manco Cápac y Mama Ocllo, pero la que tiene más sesgos de ser andino, de tener creencias andinas, es la de los hermanos Ayar, ya que se presentan la transformación en animales, la transformación en roca, la cueva, todo eso es parte
de lo que de la religión, las creencias, las tradiciones incas, no, tradiciones andinas. Entonces, vemos que los hermanos de está más apegado a lo que es la cosmovisión andina en general, ¿no? Porque justamente por paso, avanzo, formo una visión de cómo pareció mi pueblo. Pero los incas, ¿cómo organizaban políticamente, no? ¿Qué opinan ustedes más o menos de este tema? Ujú. Eso es exactamente lo que vamos a tocar ahora. Ahora empezamos con el siguiente punto del podcast que estamos haciendo hoy. Vamos a ir hablando ahora sobre la organización política del imperio y sobre cómo se manejaba su economía. ¿Alguna idea, chicos, sobre el tema antes de partir con la explicación en sí de este? Que yo recuerde lo de la economía del Imperio Inca se podría basar en la redistribución de todos los productos que se cosechaban. Claro, en ese sentido la economía, si no me equivoco, también estaba manejada por los Quipucamayo, quienes se encargaban del manejo de los quipos y de las cuentas. Pero en sí estos eran simplemente un escalón de todo el sistema político inca, ya que, bueno, como todos sabrán, el imperio inca era una monarquía que estaba gobernada directamente por el inca. En este caso, el Zapa Inca, quien, bueno, ocupaba era el máximo líder tanto religioso, militar y administrativo del imperio. Pero ¿hay algo más de este tema que podríamos tocar? En ese sentido, ¿alguien había oído sobre cuál era el sistema político que sustentaba el imperio en sí? ¿Cómo era el proceso de cambio de Inca al siguiente? Claro, No. el Auqui, en este caso, el Auqui no era el primogénito, ¿no? Como en muchas culturas europeas, sino era el más fuerte, el más capacitado. Uh-huh. Exacto. En este caso, el Auqui, como tú bien lo dices, Joseph, no necesariamente tenía que ser un hijo legítimo del Inca siquiera. Incluso podía ser hijo de una concubina, siempre y cuando este haya sido reconocida por la Colla. En estos casos, podríamos mencionar que el Auqui en sí era un sistema para elegir al más capaz para gobernar y no a alguien por el derecho hereditario. Es más, hay una curiosidad que hubo después de la caída del imperio de parte de los españoles, que fue que al inicio se seguía manteniendo el sistema de Auqui y Inca. Pues a inicios, cuando aún se quería crear un gobierno títere, se dijo que dejaran las cosas como estaban porque funcionaban. Esto de parte del Virrey Toledo. Pero mencionando acerca de ese sistema, podemos mencionar que el Auqui en sí no era simplemente un heredero o alguien que iba a después. El gobierno inca lo que hacía era que el Auqui además gobernara junto con su padre, o sea, el Inca, para que vaya aprendiendo cómo manejar el gobierno y cómo ir creciendo. Aunque bueno, había Auquis que podían realizar otro tipo de funciones. En este caso, si no me equivoco, era de la conquista de territorios. No me acuerdo exactamente cuál Inca era el que lo hacía, o cuál Auqui. Bueno, había un Auqui que era muy destacado. En este caso también recalco un poco de lo que dijeron, que aparte del más capaz, cita a María Rostorowski que tiene que ser el más apto, o sea, no solamente es como dice, el más fuerte, pero tiene que tener esa habilidad para gobernar o para, digamos, estructurar un gobierno o mantener el gobierno. Por ejemplo, vemos estos dotes, incluso le pone ese apelativo a María Rostorowski a Tupac Yupanqui, el conquistador, porque de todas maneras, a pesar de que era Auqui, pudo de alguna otra manera anexar muchos pueblos. Es más, no siendo Inca, siendo Auqui, pudo derrotar al entonces imperio costeño de los Chimú.
de alguna otra manera estaba el Minchancamán, pues, gobernando estas tierras de la costa norte, pues, prácticamente hasta ahorita es uno de los lugares más fértiles. Bueno, ahora es más industrializado estos terrenos, pero de alguna otra manera el imperio costeño dependía del agua prácticamente de los manantiales de los cerros. ¿Y qué es lo que hizo el Auqui en ese entonces, Tupac Yupanqui? Pues de alguna otra manera cerró los acueductos y esto fue lo que provocó una hambruna y de alguna otra manera también, ya en los últimos estudios, pues esto también provocó de alguna otra manera eh, la muerte de los niños, o sea, se están sacrificándose niños. Bueno, todavía no tengo la explicación por qué es que se sacrifican niños. Posiblemente lanzaría una especie de hipótesis que probablemente para que se palíe la mala suerte, porque como no estaban llegando los ríos, de alguna otra manera necesitaban algún sacrificio. De repente en los niños estaba en la solución, tal vez esa era la cosmovisión que tenían prácticamente cultura chimú, quién sabe, pero de alguna otra manera Claro. era esa estrategia. No, continúa. Los logros económicos de los incas fueron resultado de una distribución equitativa, ¿no?, de los recursos, una abundante producción agraria y ganadería. Se habría logrado así erradicar la pobreza y la hambruna. Los incas, sin embargo, hoy sabemos que la economía de Inca solo puede ser entendido en marco de las relaciones parentescos, ¿no? Claro, eso era su organización en sí, era todo organizado de las comunidades y prácticamente los incas no tuvieron una moneda porque todo su sistema económico se basaba en el intercambio y de tanto víveres, de tanto alimentos como al mismo trabajo, que era considerado un tipo de pago a la comunidad o al mismo inca. Por eso sorprendente en sí toda la jerarquía que se tenía del imperio inca. Podemos mencionar, por ejemplo, que no solamente era un gobierno manejado enteramente por el Inca y por el Auqui, sino que también se contaba con el Consejo Imperial, en este caso el llamado Tahuantinsuyo Camochic, ya que si no me equivoco, era formado por los cuatro líderes de los suyos, uno por cada uno, claramente. Esto ya más en la época imperial, pero también se podía encontrar en ellos a ver, déjenme recordar, claro, a los consejeros del mismo Inca o incluso los consejeros del mismo Auqui, que para esto además eran sus tutores del mismo, y el sumo sacerdote, que en el imperio era el Guyak Uma y el general del ejército imperial. En sí tenían una organización política bastante envidiable a lo que podría verse hoy en día. También los miembros de la familia extensa, a través de la obligación, rituales establecidas, ¿no? La economía inca estuvo basado en un sistema de múltiples reciprocidades, ¿no? Ellos obviamente hacían pagos a la tierra para que haya producciones en otro año, ¿no? Ese era su ritual de ellos. Correcto. Eso era bastante lo que se podía llegar a saber de eso. Pero dejémonos un poco del sistema político inca, que ya podemos terminar de hablar de él, porque en sí es un tema bastante amplio. También podemos hablar de los Tucuy, que eran los oidores del Inca, incluso teníamos autoridad que algunos gobernadores, y en sí también de los curacas, que eran la autoridad ya de cada comunidad. Pero hablemos un poco más de la economía para terminar ese punto. Bueno, podría recalcar también acerca de la diarquía que también funcionaba en el sistema político, en la organización política que tenía en Tahuantinsuyo. Pues, no solamente era un carácter de político, militar, sino también era un carácter religioso, de alguna otra manera, para que pudieran repartirse las tierras a través del tratado del ritual de reciprocidad con muchos de los curacas. Lumbreras incluso hablaba con este significado que eran como grandes banquetes, él lo llama comelonas incluso, donde se hacían fiestas, podríamos decirlo actualmente como un tono,
donde se reparten comida, claro, con fiestas típicas andinas y donde el curaca se siente bien, o sea, se siente bien de alguna otra manera y se divierte. Claro, buena forma de definirlo, ese punto. Sí, es que algo así me dijo un profesor, pero de verdad así fue como aprendí y de verdad, esa era una forma como para decirte, oye, como yo te he dado, ahora necesito que me retribuyas. O sea, prácticamente le hacían cantar y con ello, pues de alguna otra manera, pues él tenía que de alguna otra manera retribuirle con otra cosa. Y la retribución era su mano de obra, pero no era una mano de obra, pues, de una familia o de un grupo de familias, sino de todo. Por eso hablaba con el curaca principal de las tierras, para que de alguna otra manera, pues, esta mano de obra, pues, ya no sea para el trabajo del curaca, ahora sea para para el trabajo inca, de lo que en el futuro ya será la mita. Bueno, aunque es un Claro, poco de esa parte. claro, Claro. la reciprocidad de distribución de desarrollo de los Andes, a través del sistema, trabajó con la Minca, Aini y la Mita, y mayormente ellos trabajaban, ¿no? Como todo por turnos, realizaban un periodo, siempre hacían trabajos en común, porque gobernado por otro jefe, ¿no? Y para finalizar, tenemos esta última sección donde vamos a tratar el fin del Tahuantinsuyo, un fin muy convulsionado, muy convulso se podría decir de este gran imperio que comenzaría sobre todo con el Inca Huayna Cápac. Este fue uno de los últimos regentes que tuvo la labor de estabilizar el imperio, pero este lamentablemente perdió la vida debido a una extraña enfermedad. Aunque hay muchas teorías sobre qué fue lo que realmente mató a Huayna Cápac, se sabe que, o se creía hasta hace 50 años, que muchos coincidían en que era viruela o sarampión lo que lo había matado. Y claro, actualmente se está debatiendo si de verdad eso es cierto, y se cree que lo más cercano y lo más probable que pudo haber matado a Huayna Cápac fue que haya sido envenenado por el curaca de la región de Chachapoyas. Y obviamente ya, sin el Inca, se inició un problema sucesorio, pero los altos mandos decidieron escoger a uno de sus hijos llamado Huáscar por encima de Atahualpa. ¿Y por qué digo por encima? Porque Atahualpa tenía prestigio en la guerra, pues él había ayudado a su padre a conquistar algunas regiones del actual Ecuador. Rubén, sí, prácticamente esa parte es comprensible porque tras morir el Inca Huayna Cápac, pues no escogió al más apto justo en ese momento. Eso prácticamente como que a muchos de los curacas súbditos desequilibró, pues de alguna otra manera el sistema dirigencial, podríamos decirlo así. Sí, ¿y cuál fue el problema? Pues al Atahualpa sentía que él debía ser el verdadero heredero porque, vamos, tenía prestigio en la guerra, quien tenía el ejército de su parte, pero se decidió quedar tranquilo y calmado, se conformó con ser gobernador de lo que hoy día llamaríamos Quito, pero no tardaría nada en rebelarse contra su hermano en la famosa guerra civil que culminaría con, ya sabemos, Atahualpa como Inca, Huáscar capturado y la llegada de Francisco Pizarro. Roosevelt, te toca. Y es curioso que... ¿Qué más podría? Y es curioso, y es curioso que justamente en ese punto no solamente estaba pasando la guerra civil,
también ya estaban apareciendo los que son los españoles. Y justamente ellos van llegando ya acercándose cada vez más a lo que es Tahuantinsuyo. Y justamente llegaron en un momento crucial, una guerra civil. Es como Claro, decían, claro, estar en Francisco Pizarro llega a Perú, ¿no? Luego de haber escuchado sobre la riqueza que tenía el Imperio Inca. Durante el tiempo había destacado una guerra civil entre sucesores de Inca y entre Atahualpa, ¿no? Y Huáscar. Pero tomó prisión al primero y luego entregaba como rescate, ¿no? A una pieza llena de oro en casa, ¿no? Pero igual le dio la muerte a este Atahualpa. La muerte de emperador produjo de los ejércitos de incas, pero esparcieron cuando le mataron la cabeza, por lo que el Pizarro pudo tomarse la capital, ¿no? Del imperio de la ciudad de Cusco. Desde Perú se comenzó a conquistar restos de América del Sur, ¿no? Claro, y es aquí donde los españoles van a tener ese poder en el territorio incaico, ¿no? Y es ahí donde los incas, pues, o los pertenecientes a los ayllus del imperio incaico, no aceptan esto y empieza a surgir esos incas rebeldes, ¿no? Más conocidos como los incas de Vilcabamba, que se rebelan contra estos españoles en cuanto Atahualpa es capturado y es decapitado, ¿no? Y bueno, continuamente sucede lo mismo con Tupac Amaru, que era el último de estos incas. Claro, sí, para los españoles era fundar la ciudad, significaba tomar posesión de un territorio, ¿no? De nombre del rey. Marcabamba, su voluntad de permanecer en ese lugar. La ciudad era el centro desde donde se expandía, ¿no? La conquista, el lugar donde que se establecía las instituciones españolas, América y el núcleo de evangelización, ya que ciudad tenía templos y conventos, ¿no? sí. Y ya con lo último que acabamos, finalmente el imperio cayó. Pizarro, una vez tras conquistada Cusco, fue y fundó la actual Lima, Ciudad de los Reyes, y se podría decir que ya finalmente con la decapitación de Tupac Amaru I, el imperio inca terminó, dejando así para el recuerdo a este imperio. Sería Pero para bastante curioso. ya finalizando, pero no solo eso, ¿no? No solamente es la muerte del Inca. Recordemos que después de ya, ya no tener influencia en lo político, aún se mantuvo su cultura, ¿no? Se empezaron a ver manifestaciones culturales, los mitos como la reencarnación del Inca, que iba a volver, iba a retomar otra vez el Tahuantinsuyo, va a revivir, se va a formar sus partes y va a regresar, ¿no? Y aún esos mitos aún se persisten hasta en la actualidad. Hay muchas veces que vamos a tribus alejadas y aún persiste esa idea, ¿no? Es interesante, esto es muy, muy lindo de ver también porque aún se mantiene viva nuestra cultura pasado ya miles de años. Y con esto estaríamos terminando lo que es el podcast. Claro, yo estoy más o menos con esto desde el podcast. Muchas gracias por escucharnos también y por invitarnos a esta sesión. Muchas gracias también. Muchas gracias.